¿Alguna vez hemos sentido esa pequeña vacilación, esa micropausa al tragar algo, como una pastilla o un trozo de comida que como que no baja bien? Para la mayoría es un susto de un segundo, pero para otras personas es una lucha constante. Se llama disfagia. Hoy vamos a analizar a fondo precisamente eso, la dificultad para deglutir. Y para guiarnos tenemos un capítulo detalladísimo de Harrison, Principios de Medicina Interna. La misión es entender esa increíble coreografía que es la deglución y, claro, qué pasa cuando algo falla. Y es clave, empezar por aclarar un poco el vocabulario, porque no toda dificultad en la garganta es disfagia. Es fácil confundir los términos. A ver, la disfagia es en esencia la dificultad para que la comida pase de la boca al estómago. Pero si alguien tiene una incapacidad total para tragar, eso ya es otra cosa. Eso es afagia y suele significar una obstrucción completa. Es una emergencia. O sea, la diferencia es entre me cuesta que pase y directamente no pasa nada. Exacto. Luego tienes la odinofagia. Odino. Odinofagia. Es cuando tragar duele, muy típico si hay úlceras o alguna infección. Y una sensación muy común que seguro muchos han sentido, el globo faríngeo. Ah, el famoso nudo en la garganta. Ese mismo. Esa sensación de tener algo atorado, que a menudo es por estrés o ansiedad. Lo curioso es que, a diferencia de la disfagia, esta sensación no empeora al comer. A veces hasta mejora. ¿Qué dato ese? Y me parece súper importante esa distinción. Porque saber que el nudo en la garganta no es lo mismo que un problema físico para tragar, ya es un alivio. Y por último, la fagofobia, que ya es un miedo intenso a tragar, no es un problema físico. Entiendo. Y hacer estas diferencias es vital, porque la disfagia real, la de verdad, no es una simple molestia, ¿no? Para nada. Puede tener consecuencias muy serias: desnutrición, deshidratación y una de las más peligrosas, la aspiración pulmonar. Cuando la comida se va por el otro camino. Exacto. Se va hacia los pulmones y puede causar neumonía. Afecta muchísimo la calidad de vida. Bueno, entonces, para entender cómo se rompe, primero tenemos que entender la maravilla de cómo funciona. Yo lo llamé una coreografía, y es que me parece la mejor analogía. Lo hacemos sin pensar. La primera parte es sencilla, ¿cierto? La fase oral, masticar, mezclar con saliva, todo bajo nuestro control. Totalmente voluntario. Pero en el momento en que la lengua empuja esa comida hacia atrás, hacia la faringe, ahí le cedemos el control al sistema nervioso autónomo. Y empieza una secuencia, rapidísima. Es la fase faríngea y dura menos de un segundo. Menos de un segundo. Es increíble. ¿Qué pasa en esa fracción de tiempo para que no nos ahoguemos cada vez que comemos? Es fascinante. El cuerpo tiene múltiples seguros. En ese instante, el paladar blando sube para sellar la nariz. ¿Para que no se regrese por ahí? Justo. Luego, la laringe, donde están las cuerdas vocales, se eleva y se mueve hacia adelante. Este movimiento tiene un doble efecto. Por un lado, cierra la entrada a la tráquea con una especie de tapa, la epiglotis. Y al mismo tiempo, ese movimiento ayuda a que se abra la puerta de entrada al esófago, el esfínter esofágico superior. Es como un sistema de compuertas perfecto. Una se cierra mientras la otra se abre, todo sincronizado. Exactamente. Y toda esta orquesta está dirigida por una red de nervios craneales que actúan al unísono. Un centro de control que se asegura de que la comida solo tenga un camino. Y una vez que la comida atraviesa esa primera puerta, el viaje se vuelve más tranquilo. ¿Cómo sigue por el esófago? El viaje continúa gracias a la peristalsis. La primera onda de contracción, que es como exprimir un tubo de pasta dental, se llama peristalsis primaria. Se activa solo por el acto de tragar. Pero el cuerpo es inteligente. Si algo se queda atascado a mitad de camino, la propia distensión del esófago activa una peristalsis secundaria. O sea que el cuerpo tiene un plan B, una segunda ola para asegurarse de que todo baje. Tiene un sistema de redundancia, sí. Y luego están las contracciones terciarias, pero esas no son útiles. Son desordenadas, no propulsivas. ¿Como remar sin coordinación? Justo. No avanzan la comida. Finalmente, el bolo llega al final, al esfínter esofágico inferior, que se relaja para dejarlo pasar al estómago, y se vuelve a cerrar. Todo eso es la máquina funcionando a la perfección. Pero a mí lo que me fascina y aterra un poco es pensar en las fallas.
¿Dónde empieza a fallar esta coreografía? La falla puede ocurrir en dos grandes actos, digamos. El primero es la disfagia orofaringia. El problema está arriba, en la transferencia desde la boca y la garganta. Los síntomas aquí son muy claros. La persona siente que la comida se le atasca en el cuello justo al empezar a tragar. Puede haber tos, ahogo inmediato o incluso que la comida o el líquido se regresen por la nariz. Espera, aquí hay algo que me parece contraintuitivo y que mencionan las fuentes. Dicen que con este tipo de disfagia, los líquidos a menudo dan más problemas que los sólidos. ¿Cómo es posible? Es una excelente pregunta, y sí parece una paradoja. La razón es el control. Un sólido es más cohesivo, se mantiene como un bolo único, y es más fácil de dirigir para la lengua. Un líquido, en cambio, se desparrama, es mucho más difícil de controlar y se puede escurrir hacia las vías respiratorias antes de que el sistema de protección se active del todo. Ah, claro. Por eso los pacientes con problemas neurológicos a veces se ahogan más con un vaso de agua que con un trozo de pan. Entendido. Es una cuestión de control, no de tamaño. ¿Y cuáles son las causas más comunes de esta falla en el arranque? La gran mayoría son de origen neurológico. Un accidente cerebrovascular es una de las causas más frecuentes. También enfermedades como el Parkinson o la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA. Pero también hay problemas estructurales. Uno muy clásico es el divertículo de Zenker. El nombre suena algo de una novela de espías. ¿Qué es? Jaja, sí. Imagina una pequeña bolsa, un saquito que se forma en la pared de la faringe, justo por encima de ese músculo que es la puerta al esófago. Se cree que se forma porque ese músculo no se relaja bien, y la presión al tragar empuja la mucosa hacia afuera. Crea un bolsillo. Y ahí se queda la comida. Ahí se queda atrapada. La persona regurgita alimentos de hace horas, sin digerir, y a menudo tiene mal aliento. Qué incómodo. Pero bueno, me imagino que no todos los problemas están ahí arriba. ¿Qué pasa cuando la comida pasa ese primer obstáculo, pero el problema se siente más abajo en el pecho? Esa es la disfagia esofágica, y es un mundo completamente diferente. Aquí, la sensación es de que la comida se atora detrás del esternón unos segundos después de haber tragado. Y aquí sí, por lo general, los sólidos son el principal problema. De hecho, el texto nos da un dato muy específico. Los síntomas suelen aparecer cuando el esófago se reduce a menos de 13 milímetros de diámetro. Súper preciso. Y supongo que aquí también hay problemas de tuberías y problemas de motor, ¿no? Exactamente. Entre las causas estructurales, una de las más comunes es el anillo de Schatzky. Es, literalmente, un anillo de tejido que estrecha la parte final del esófago. Causa una disfagia muy intermitente. La típica historia de alguien que está bien por meses y de repente, comiendo carne, siente que se le atora todo. Ah, ya. Otra causa, que se diagnostica cada vez más, es la esofagitis eosinofílica. He oído hablar de ella. Tiene que ver con alergias. Sí, es básicamente una reacción alérgica en el esófago. Se inflama y pierde elasticidad. Muy común en hombres jóvenes que además tienen asma o rinitis. Y claro, la estenosis péptica, que es un estrechamiento por el daño crónico del ácido del reflujo. Y en cuanto a los problemas de motor, ¿ahí es cuando el esófago no empuja bien? Correcto. El ejemplo clásico es la acalasia. En esta enfermedad, el esófago pierde su capacidad de generar esas ondas coordinadas. Y además, el esfínter inferior, la puerta del estómago, no se relaja. O sea, la comida llega y se encuentra una puerta cerrada. Se encuentra una puerta cerrada. Y otro ejemplo es la esclerodermia, una enfermedad autoinmune que puede hacer que el esófago se vuelva un tubo flácido, sin fuerza. Con todo este abanico de posibilidades, ¿cómo empieza un médico a resolver este misterio? Si alguien llega diciéndome, me cuesta tragar, ¿por dónde se empieza el trabajo de detective? La herramienta más poderosa, y esto lo subraya mucho el texto, no es una máquina costosa, es la charla con el paciente. Escuchar su historia. El patrón de los síntomas es como un mapa. A ver, ¿cuáles son esas preguntas clave? La primera es, ¿la dificultad es con sólidos, con líquidos o con ambos? Si es intermitente y solo con sólidos, el detective piensa en algo estructural benigno, como el anillo de Schatzky. Si desde el principio afecta a ambos, sólidos y líquidos, la sospecha se inclina hacia un trastorno motor, como la acalasia. Entiendo. ¿Y la segunda pista? ¿Cómo ha progresado? Una disfagia que empeora rápido, en semanas o meses, donde la persona primero deja la carne, luego el arroz y ahora apenas pasa líquidos,
Eso es una bandera roja. Te hace pensar en algo más serio. Nos hace pensar en la posibilidad de un tumor, ¿sí? En cambio, una dificultad que va y viene por años sin cambiar es mucho más tranquilizador. Crucial. ¿Y la tercera pista? Hay otros síntomas asociados. Si la persona lleva años con acidez, con pirosis, y luego empieza la disfagia, pues probablemente sea una estelosis por reflujo. Si hay dolor intenso al tragar, pensamos en una úlcera, o un dato muy sutil, la ronquera. Si la ronquera apareció antes que la disfagia, el problema puede estar en las cuerdas vocales. Pero si apareció después, podría ser un tumor en el esófago afectando al nervio de la voz. Es increíble. Entonces, la clave para cualquiera que sienta esto es pensar como un detective sobre su propia experiencia. ¿Es intermitente o progresivo? ¿Es solo con pan o también con agua? Esas preguntas ya trazan un mapa. Totalmente. Una buena historia clínica a menudo vale más que muchas pruebas. Pero, por supuesto, luego hay que confirmar las sospechas. Y ahí es donde entra la tecnología. Una vez que tienes el mapa, ¿cómo verificas el terreno? Depende de lo que sospeches. Si el mapa apunta a un problema orofaringio, arriba. El estudio de elección es la fluoroscopía o videodeglución. Grabar una película de cómo tragas. Exacto. Se graba a la persona tragando vario. Permite ver toda la coreografía en tiempo real y es la mejor prueba para ver si hay aspiración. Pero si la sospecha es de un problema esofágico, la prueba reina es la endoscopía digestiva alta. Meter la cámara, básicamente. Sí, permite ver directamente cómo está la mucosa, si hay anillos, estrecheces. Y, fundamental, permite tomar biopsias. Indispensable para confirmar una esofagitis eosinofílica, por ejemplo. Y si la endoscopia sale normal, pero la sospecha de un trastorno motor es alta, el siguiente paso es la manometría esofágica. ¿Y eso qué mide? Mide las presiones y la coordinación de las contracciones. Es la prueba definitiva para diagnosticar la acalasia. Bien, vimos cómo funciona, cómo se rompe y cómo se diagnostica. La pregunta final y más importante. ¿Hay soluciones? ¿Qué significa todo esto para el tratamiento? Afortunadamente sí. Y el tratamiento es tan variado como las causas. Para la disfagia orofaringia, la que es por causas neurológicas, el manejo a menudo es con terapeutas de la deglución. ¿Qué hacen ellos? Enséñale estrategias. Cambiar la postura de la cabeza al tragar, por ejemplo. O pueden recomendar modificar la consistencia de los alimentos, espesar los líquidos para que sean más fáciles de controlar. Hacer que se comporten más como un sólido. Justo eso. En casos muy graves, a veces es necesaria una sonda de alimentación para nutrir de forma segura. Para los problemas en el esófago, el tratamiento es muy directo. Si es un anillo o una estenosis, la dilatación durante la endoscopia suele ser muy efectiva. La acalasia se puede tratar con cirugía o con técnicas endoscópicas avanzadas. La esofagitis eosinofílica responde a dietas de eliminación o a corticoides que se tragan. Para resumir entonces, la deglución es esta danza increíblemente compleja que damos por sentada. Cuando falla, la historia que cuenta la persona sobre cómo y cuándo falla es la pista más importante. Y aunque es un síntoma que asusta, es reconfortante saber que muchas veces hay una explicación benigna y, sobre todo, una solución. Absolutamente. Y para cerrar, hay una idea en el texto que me parece fascinante. Va un paso más allá de la mecánica pura. Menciona que los síntomas no solo dependen del problema físico, sino también de la inervación sensitiva intacta y la percepción del sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Suena a que no es solo un problema de tuberías. Exacto. Nos recuerda que la experiencia de la disfagia es en última instancia una percepción del cerebro. Hemos hablado de músculos, nervios, esfínteres, pero esto nos plantea una pregunta. ¿Qué tan diferente podría ser la sensación de disfagia entre dos personas con un problema físico idéntico? ¡Wow! ¡Claro! Uno podría describirlo como una molestia leve y el otro como una sensación de ahogo insoportable. Nos recuerda que la medicina no solo trata mecanismos, sino la compleja y subjetiva percepción que cada persona tiene de su propio cuerpo. Una idea muy potente para terminar. No solo importa la falla en la máquina, sino cómo nuestro cerebro la interpreta. Una vez más, gracias por la claridad y la profundidad del análisis. Ha sido fascinante.